¿Y cómo se pusieron de acuerdo o cómo tomaste la decisión de decir, pues bueno, vamos haciendo otra cosa? Porque esto el periódico, Yo, entiendo también que ahorita ya está más el tiempo de querer trabajar en algo que te gusta, pues. claro, pues obviamente pues ya fuimos creciendo Jesús y yo, ya estamos en una secundaria, ya estamos en una capital, pues ves más cosas, quieres más cosas, anhelas más cosas, Simón. te preocupas más por vestirte mejor, verte mejor y por crecer. En la, en la, en los tiempos que yo vendía periódicos, pasaba por una calle Lerdo y bajaba por Juan Escutia, daba vuelta en la Lerdo y por ahí había una cocina económica de un gran amigo mío, lo aprecio, lo estimo mucho. Ok. Y mi papá le vendía periódicos a él. Y yo pasaba y saludaba y le dejaba el periódico. Y un día mi papá dijo, dale trabajo, Rafa. Pues sí, le doy trabajo, que sea el mandadero y aquí que nos ayude en la cocina, que lave platos y vaya mandados. Y y ahí fue mi primer trabajo en la cocina económica. Y Ok. duré muchos años ahí trabajando. Sí, sí, sí. Y ahí los familiares precisamente, debes de conocerlos, los familiares de la persona que me dio trabajo eran ciclistas en aquellos años, de ruta. Órale. Jesús Pérez López. Ok, entonces sí, 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 ya, ya. Ahorita es un personaje político. Claro. Trabajaba yo con su familia y ahí empecé a trabajar. Fue un trabajo más formal. Creo que en aquellos años ganaba yo 200 pesos a la semana o 300. Simón. Con mi primer sueldo de ese trabajo me compré un pantalón gris que decía Levi's con bolsas grandes a los lados y una playera roja que decía Nike. Ahí por Milano me la compré. Y el resto del dinero se lo di a mi mamá. Ok. ¿Cuánto Recuerdo bien. tiempo estuviste trabajando ahí? En esa cocina duré trabajando, yo creo que unos, no recuerdo, 5 años, Ok. 4 años, no recuerdo. Y ya me empecé a relacionar con otros amigos de ahí del centro que andaban en patineta y me empezó a gustar a mí la patineta. Y esos mismos amigos trabajaban en un restaurante en la San Juan, un sushi, creo que fue el primer sushi. Y me empezó a interesar más porque eran repartidores y andaban en las motos y yo quería manejar moto y ay, ganan buenas propinas. Y me metí a trabajar al sushi. ¿Qué edad más o menos ahí? Tenía ahí unos 15. 15 años, Ok. yo 14, estaba bien chiquito. Me Que ya acuerdo que en el querías primer andar ahí. pedido que me mandaron me dijeron, ve, lleva pedido a tal calle. Y no supe cuál era la calle. Y era la calle de la esquina donde estaba el negocio. Y a mí no me importó, yo me fui. Tengo varias historias así que no me ha importado y me he aventado. Claro. Incluso me he ido a Estados Unidos. Ok, ahorita vamos a platicar mucho de esa De parte. ahí empecé a trabajar en el sushi. Uno que estaba por la San Juan fue el primer restaurante fuerte que hubo en Tepic Nayarit, el Suchito. También, Sushito. también muy buen patrón que tuve, lo aprecio mucho a su familia, Carlos García Jiménez. Y ahí trabajé yo creo que unos 10, 11 años. Y ahí empecé a crecer mucho Buen rato económicamente. ahí. Ahí empecé a crecer mucho económicamente. Muchos años que trabajé ahí. Ahí pues ya me desarrollé más, crecí más. Obviamente empecé a apoyar más a A la mi mamá, casa, a mi claro. familia, y Jesús se fue a trabajar al Suchito conmigo. Ok. Sí, sí, sí. También de repartidor. Ya andamos para ahí para abajo y nos peleamos por los pedidos a ver quién se llevaba el que daba más Yo lo... propinas. Y ya sabía, ¿no? ¿A dónde con quién? siempre íbamos ahí a salir con unos amigos y ahí iba conmigo y yo con él y andábamos juntos siempre Sí, sí, y sí. vivíamos con mi mamá. Ok. Pero antes de que se me pase, mi mamá siempre fue bien dura con Jesús y conmigo, nos cintareaba. Y allá en Ok. Ruiz, desde nos encontraba, nos veía sucios, porque, ¿sabes? Era difícil para mi papá y para mi mamá comprarnos un uniforme, o sea, era una playerita blanca con el cuello V, básica, entonces Simón. ni eso podíamos tener. Entonces mi mamá con sacrificio compraba un uniforme para mí, para Jesús, y llegamos todos sucios, Claro. arrastrados del fútbol y eso, no, hombre, donde nos veía, nos cuereaba. Y y pues hoy entiendo, digo, entiendo el sacrificio y el valor el esfuerzo que hacían mis padres por darnos algo a mí, a Jesús y a mis demás hermanos. Un par de tenis, a veces unos estrenaban, a veces no estrenaban otros tenis. Una vez yo tuve que coser un short de mi hermana, una falda de una hermana, de mi hermana, la más grande, la cosí de medio para hacerme un short, porque no Caray. tenía ropa. No íbamos a fiestas de la secundaria, mi hermano y yo, porque no teníamos ropa. El único cambio que teníamos era el uniforme de la escuela. ¿Y cómo era la convivencia precisamente con tus amistades? ¿Sentías que te hacía falta algo? ¿O cómo era eso? Pues porque pues, venías de Ruiz, sabías cómo era la vida allá, llegas aquí, llegas a la escuela, pues obviamente seguían más las carencias, pues, pero ¿cómo viste ese cambio pues con tus amistades de
¿De En las dónde? ¿De escuelas, aquí? en las escuelas, sí. Fíjate que, yo me considero una persona que es muy me adapto rápido a todo, Okey, y de cierta forma he sido un poquito ambicioso en el buen sentido. Me gusta crecer y me adapto rápido, rápido me adapto a todo. No, pues, me tuve mis 2 muy buenos amigos, Jesús andaba conmigo, y me fui adaptando a Tepic, y fíjate que vendiendo periódicos es como empecé a conocer a más gente, okey, y empecé a conocer otros trabajos. Creo que, el primer trabajo formal que tuve, que fue el de la cocina, fue el mejor trabajo, porque de ahí me empezó a gustar más ser más disciplinado en llegar temprano a mi trabajo, en hacer lo que me decían, a ganar el dinero, poco, mucho, pero un dinero que yo sentía que valía mucho, porque claro, ya podía yo ayudar a mi mamá, a mis hermanos o a mi papá, ayudarlo con la carga. Y luego me acuerdo que yo estaba trabajando en la cocina y pasaba mi papá vendiendo periódicos. Le encargo a mi hijo, le decía a mi okey. jefe, y yo andaba en friega ahí. Sí, sí, En la sí, bici me andaban por las tortillas, o me ponían a atender mesas, o a lavar platos, o a recoger la cocina, pero yo ya empezaba a ver, mira esas bicicletas, mira esos carros, y mira, ellos viven mejor, y ya llevaba comida a mi casa yo, y ya me salía a veces un ratito en las tardes a la patineta, y me fui adaptando, Tepic, nos fuimos adaptando, ya en la secundaria claro. justo cierra, de ahí salimos Jesús y yo, pero ya no volvimos a estudiar, porque nos empezó a gustar más el trabajo que el dinero. Okey. Ya no estudiamos Jesús y yo, ¿Hasta qué dejé. grado, güey? La Secundaria acabamos, secundaria, tal cual. pausamos muchos años el estudio. Nos dedicamos a trabajar, a construir más cosas económicas, por así decirlo, Simón, ayudar más a la familia. Ya nos quedamos, creo que nos quedamos completamente toda la familia en la casa de mis abuelos. Un tío mío se fue y nos quedamos todos ahí. Todos ya con 3 más recámaras, mis hermanos pequeños, mi mamá, mi papá. Y Jesús y yo pues hacemos más fuerte a la familia. Pero pues ya vas creciendo, te vas haciendo adolescente y pues ya también tú ya buscas que los amigos, que sales por un lado, que sí, la sí, sí. novia y empieza ese desarrollo. Cuando entro al Suchito a trabajar, pues obviamente tenía un mayor ingreso económico, ya andaba de repartidor, empecé a conocer a más gente todavía porque era en la San Juan. Claro. Había más dinero, había más propinas. Yo vivía de las propinas, ni siquiera vivía de lo que me pagaban porque Sí, eran sí, sí. muy buenas propinas, eran muchos pedidos. Empecé a conocer más la ciudad de Tepic, a más gente, a más comerciantes, a más amigos de la gente que se relacionaba en ese restaurante, más gente que tenía más restaurantes, pequeños negocios. Me acuerdo perfectamente yo la San Juan. Yo la conocí, la Jacarandas, cuando eran contados los locales que había. Se me hace que éramos el Sushi y Tacos Pacos, todavía existe ahí Tacos enfrente. Pacos, ¿Te acuerdas? okey. Entonces, Sí, mis simón, simón. respetos para una familia tan trabajadora. Y Okey. eran pocos los negocios que había.